Muy bien, pues ya hemos visto el concepto de densidad y ahí tenemos tres ejemplos de densidad de tres sustancias relativamente conocidas, la plata, el mercurio y el oro, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que la densidad de la plata es 10.500 kilogramos sobre metro cúbico, el mercurio tiene una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico y el oro una densidad de 19.3 kilogramos por litro. ¿Cómo interpretamos cada uno de esos valores? ¿Cuál de esas tres sustancias es más densa? ¿Será acaso la plata porque el 10.500 es el valor más grande? No necesariamente porque estamos hablando de unidades diferentes, ¿verdad? Y también el objetivo de este video es aprender a transformar de uno a otro tipo de unidades entre estos tres tipos de unidades de densidad y que son los tres tipos de unidad de densidad más usados, ¿verdad? Notemos que también en los tres casos estoy utilizando unidades tanto, bueno, de masa estamos utilizando dos, pero en el caso de volumen estamos utilizando tres unidades distintas de volumen, ¿verdad? El metro cúbico, el litro y el centímetro cúbico. ¿Por qué el metro cúbico y el centímetro cúbico tienen ese factor cubo, ese 3 y el litro no lo tiene? Bueno, vamos a recordar las definiciones de kilogramo, perdón, de metro cúbico, litro y centímetro cúbico, ¿no? Entonces, por definición, pues un metro cúbico sería el volumen que ocupa un cubo que mide un metro de lado. No tiene que ser un objeto en forma cúbica, cualquier cosa que ocupe el mismo volumen que ese cubo también tendría un volumen de un metro cúbico, ¿verdad? Entonces ahí el cubo más grande, bueno, está representando un cubo de un metro de lado y automáticamente pues el volumen de este cubo sería un metro cúbico. Y no es tan complicado entender por qué el volumen es un metro cúbico. La fórmula del volumen de un cubo es lado por lado por lado. Entonces estaríamos multiplicando el largo por el ancho y por el alto, que en los tres casos es uno por uno por uno, y el resultado sería un metro cúbico. Lo mismo pasa con el centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es el espacio que ocupa un cubo que mide un centímetro de lado. No tiene que ser un cubo. Cualquier objeto que ocupe el mismo espacio que ese cubo, entonces también tiene un volumen de un centímetro cúbico. Por la misma razón que expliqué en el caso del metro cúbico, este cubo en el que cada lado mide un centímetro también tendría un volumen de un centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora, por otro lado, en el litro, como estábamos mencionando, no tenemos unidades de cubo, no decimos litros cúbicos. Bueno, es que un litro es una abreviatura de un decímetro cúbico, o es una forma de expresar a un decímetro cúbico. Y bueno, ahí también tenemos ahí un detalle interesante, ¿no? La unidad de longitud, el decímetro, es una unidad intermedia entre el centímetro y el metro. Más larga que el centímetro, más corta que el metro. Y sin embargo, prácticamente no la utilizamos en la vida cotidiana. Tal vez esa sea la razón por la que no se expresa como decímetro cúbico, por resultar un poco ajena a nosotros. Tal vez digo solamente, ¿no? Y así, por ejemplo, si tenemos digamos, una barra que mide 150 centímetros de longitud, podemos decir, tengo un tubo, vamos a decirlo así, de 150 centímetros de largo o de 1.5 metros. Pero sería más extraño decir, tengo un tubo de 15 decímetros, aunque sería la misma longitud, ¿verdad? Entonces, bueno, un decímetro es un segmento de 10 centímetros de largo, ¿no? Entonces, si tengo un cubo que mide un decímetro en cada uno de sus lados, al sacar el volumen, bueno, sería uno por uno por uno, y entonces el volumen, pues sería uno, pero serían las unidades al cubo. Estoy multiplicando decímetros por decímetros por decímetros, un decímetro cúbico. Entonces, el litro es el espacio que ocupa un cubo que mide 10 centímetros de lado, o cualquier objeto que ocupe el mismo espacio que ese cubo, ¿verdad? Esas son las tres unidades de longitud que se manejan en estas unidades, en estos ejemplos, perdón, de densidad. Y entonces, por ejemplo, si tenemos que la densidad de la plata es 10.500 kilogramos por metro cúbico, ¿qué quiere decir? Si tuviéramos un cubo de plata de un metro de lado, es decir, un metro cúbico de plata,
u otro objeto que ocupa el mismo volumen pero de plata, tendría una masa de 10.500 kilogramos. Este cubo hecho de plata te pesaría, vamos a decirlo así, aunque es incorrecto, 10.500 kilogramos. Si fuera un cubo idéntico, las mismas dimensiones, pero de madera, ya lo explicamos, no tendría la misma masa, ¿verdad? Ahora, por otro lado, la densidad del mercurio nos indica que un cubo de 1 centímetro cúbico de mercurio pesaría 13.6 gramos. Entonces quiere decir que el mercurio es muy poco denso porque 13.6 gramos es algo muy ligero. No, lo que pasa es que estamos utilizando una unidad de volumen muy pequeña. En ese caso quiere decir que si este cubo estuviera hecho de mercurio, ¿verdad? O tuviéramos una pequeña pecera o un pequeño acuario cúbico de 1 centímetro de lado y lo llenáramos con mercurio, entonces el mercurio que llenaría ese cubito pesaría tan solo 13.6 gramos, ¿sí? Porque es una cantidad muy pequeña de volumen, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué significa que el oro tenga una densidad de 19.3 kilogramos por litro? 19.3 kilogramos por litro. Quiere decir, bueno, si ya dijimos que en el primer caso, el primer ejemplo es que 1 metro cúbico de plata pesa 10.500 kilogramos y 1 centímetro cúbico de mercurio pesa 13.6 gramos, mal dicho 3 pesa, entonces quiere decir que un litro de oro, y ahí podemos detenernos, ¿no? Un litro de oro, tal vez pensemos, bueno, puedo hablar de un litro de agua, un litro de gasolina, un litro de alcohol, de miel, de leche, pero un litro de oro, bueno, podemos hablar de un litro de oro y alguien tal vez piense, sí, maestro, si funde el oro, entonces ya podría tener el litro de oro. Y lo que quiero decir con todo esto es que asociamos mucho el litro a sustancias que se encuentran en estado natural, en estado líquido. Y la verdad es que esto no es cierto. Podemos hablar de un litro de una sustancia que esté en estado sólido. Podemos hablar, aunque se oye muy extraño, muy raro, de un litro de madera, por ejemplo, o de un litro de cascajo. Bueno, entonces, ¿por qué lo solemos asociar? Bueno, esto se debe a que las sustancias en estado sólido es más fácil medirles su peso o su masa que en estado líquido. Y es más fácil llevarlo a una báscula y entonces por eso generalmente las sustancias que adquirimos y que se encuentran en estado sólido medimos más bien su peso o su masa. Pero una sustancia que se encuentra en estado líquido es más bien en ese caso más fácil medir su volumen. Entonces generalmente los líquidos se miden por volumen, las cantidades de un líquido y no tanto por peso o masa. Por otro lado, el metro cúbico es una unidad de volumen muy grande que no manejamos habitualmente, ¿verdad? Y así podemos decir, eh, por favor, llene el tanque de gasolina o póngale 20 litros de gasolina al coche, utilizamos esa expresión. O voy a ir por 3 litros de leche, porque esa cantidad es, digamos, algo habitual para nosotros. 20 litros es el volumen de un garrafón de agua, por ejemplo. Pero un metro cúbico, no podríamos decir, por favor ponga 1 metro cúbico de gasolina al coche, no tiene esa capacidad del tanque, sería muchísimo, ¿no? Ya hablamos de esas capacidades para el caso de tinacos, cisternas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una medida que es más habitual para nosotros y la asociamos inmediatamente a líquidos, que son las cosas que adquirimos por volumen. Pero podemos hablar de un litro de madera. Si corto, serrucho, un cubo que mide 10 centímetros de lado de madera, tendría un litro de madera, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ¿qué relación existen entre esas? Bueno, entonces, perdón, antes de eso, entonces decir que la densidad del oro es 19.3 kilogramos por litro, quiere decir que si este cubo estuviera hecho de oro, ¿sí? Ese cubo que mide 10 centímetros de lado estuviera hecho de oro, pesaría 19.3 kilogramos. Ahora sí, la pregunta más importante es, ¿y cuál de estas sustancias es la más densa? No lo puedo determinar, tendría que tener las tres unidades de densidad, los tres ejemplos de densidad los tendría que tener en las mismas unidades. Y eso realmente es el meollo del asunto de este video, cómo se convierten las unidades. Y para eso necesito la relación entre las tres unidades de volumen. Bueno, no están bien proporcionados esos tres cubos, ¿verdad? El centímetro cúbico prácticamente a esta escala en donde así se ve 1 metro cúbico, no se vería. A lo mejor se vería más bien como un píxel,
¿verdad? Y el decímetro cúbico también sería mucho más pequeño. Tal vez el decímetro cúbico comparado con ese metro cúbico tendría ese tamaño, así que no están bien proporcionados. Bueno, ahora, ¿cuántos de estos cubos cabrían en este cubo? Ahí, bueno, se ve que cabrían como unos 6 u 8, pero no están bien proporcionados, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, ¿cuántos centímetros tiene de lado este cubo? Tiene un decímetro, pero también podemos decir que tiene 10 centímetros. Tendría 10 centímetros de ancho, de alto y de fondo. Entonces, si yo sacara el volumen, pero en centímetros, entonces sería 10 por 10 por 10, y eso da 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? O sea, cabrían 1000 de estos cúbitos en este cubo, ¿sí? Entonces, un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ya sacamos la primera equivalencia, ¿verdad? Entonces, un litro es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Por otro lado, tal vez tú recuerdas que un litro también tiene 1000 de otra cosa. ¿Qué tiene? Un litro también tiene 1000 ¿qué? 1000 mililitros. Por lo tanto, y por extensión, esto lo voy a escribir un poquito más a la izquierda, por extensión, si un litro tiene 1000 mililitros, porque ya por definición el mililitro es la milésima parte del litro, y a su vez tiene 1000 centímetros cúbicos, pues aquí también podemos concluir que un mililitro es exactamente lo mismo que un centímetro cúbico. Y tal vez todos has notado que hay jeringas que vienen graduadas y cuando ve uno la graduación dice ml de mililitros, mientras que otras dicen cm3, o a veces el centímetro cúbico se expresa como las iniciales cc, aunque en la física sí se tiene que utilizar su símbolo correcto, que son centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuántos litros caben en un metro cúbico? ¿Cuántos de estos cubos cabrían en el cubo más grande? Bueno, ¿cuántos decímetros tendría de lado? Bueno, si un lado mide un metro, sería lo mismo que decir que tiene 10 decímetros de lado. Entonces tendría 10 decímetros de lado, de ancho, de largo y de alto. ¿Cuál sería el volumen? Si saco el volumen, bueno, sabemos que esto es un metro cúbico, pero si saco el volumen en decímetros cúbicos, pues serían, o que sería otra forma de decir cuántos cubos apilados caben dentro de este cubo, serían 10 por 10 por 10, y eso daría como resultado 1000 litros o 1000 decímetros cúbicos. Así que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Y cuántos centímetros cúbicos? Ya habíamos hablado un poquito de eso en el tema de presión. Un metro cuadrado no tiene 100 centímetros cuadrados, tiene 10.000 centímetros cuadrados. Estamos hablando de cubo, bueno, de unidades de volumen. Entonces aquí cada lado mide un metro, 10 decímetros o bien 100 centímetros. Entonces para sacar el volumen en centímetros tendría que multiplicar 100 por 100 por 100. Y eso da la asombrosa cantidad de 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros y a su vez 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y también ya con base en las equivalencias que tenían previas, ya podríamos haber llegado a esta conclusión. Un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? Y acabábamos de decir que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, o un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si un metro cúbico tiene 1000 litros y cada litro tiene 1000 centímetros cúbicos, bueno, si multiplicamos por 1000 también llegamos a ese millón. Y esa es mi relación entre unidades de volumen, ¿verdad? Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros o 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Y un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Tal vez voy a ponerlo con otro color para que no se confundan. Entonces vamos a poner aquí un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, por todo lo que expliqué anteriormente. Yo creo que ha llegado el momento de hacer espacio. Lo que quiero, acuérdense, recordemos, bueno, todo esto es la justificación de esas equivalencias entre las unidades de volumen. Entonces, lo que queremos ahora es encontrar la equivalencia, pero entre unidades de densidad. Entonces, para eso también estamos utilizando unidades de masa diferentes. Entonces, tenemos
el kilogramo y el gramo. Entonces, bueno, esa equivalencia es más conocida, ¿no? Entonces sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, prácticamente por definición. Por definición, un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces queremos encontrar la equivalencia entre kilogramos. Vamos a encontrar primeramente la equivalencia entre kilogramos por litro y kilogramos por metro cúbico, en donde solo tengo que transformar unas unidades. Es decir, quiero saber una densidad de un kilogramo por litro equivale a qué densidad en kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer aquí, aplicar el método del factor unitario. Entonces, pondríamos un kilogramo por litro es igual a un kilogramo por litro, se repite la cifra, y vamos a aplicar un factor que me permite convertir los litros a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este factor vamos a utilizar esta equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Ya hemos hablado de este método anteriormente. Entonces, bueno, pero como aquí hay que acomodar esos dos valores de esa equivalencia en este factor. Entonces, ¿cuál ponemos arriba y cuál ponemos abajo? Arriba tienen que ir los litros para que se cancelen con los litros que están dividiendo. Entonces tendríamos metro cúbico abajo y tendríamos que poner su equivalencia en litros. No es un litro no equivale a un metro cúbico. Para que este factor valga 1, pues arriba tenemos que poner 1000 litros. Estoy multiplicando por 1. ¿Sí? Por eso método del factor unitario. Así se cancela litro con litro y el resultado me quedaría en kilogramos por metro cúbico. Así entonces estamos encontrando que un kilogramo por litro equivale a si multiplicamos 1 por 1000, entonces equivaldría a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tenemos que hacer para pasar las densidades de kilogramos por litro a kilogramos por metro cúbico sería multiplicar por 1000, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si queremos pasar estas unidades a kilogramos por metro cúbico, según la equivalencia que acabamos de encontrar, la podemos poner por acá, abreviada. Vamos poniendo lo que vamos encontrando. Un kilogramo por litro equivale a, y vamos a dejar un espacio porque ahí voy a poner la unidad de densidad que nos hace falta, 1000 kilogramos por 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si queremos pasar de kilogramo por litro a kilogramo por metro cúbico, tendríamos que multiplicar por 1000, según esa equivalencia. Ya no estaríamos aplicando el método cada vez que queramos convertir unidades de densidad. Y entonces esto en kilogramos por metro cúbico serían 19.300. 19.300 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, entonces si queremos pasar de kilogramo sobre metro cúbico a kilogramo por litro, entonces tendríamos que hacer lo contrario. Entonces hay que estudiar cuándo se tiene que multiplicar por 1000 y cuándo se tiene que dividir entre 1000. Para pasar de kilogramo por metro cúbico a kilogramo por litro, como en el primer caso, entonces tendríamos que dividir entre 1000. Entonces aquí serían 10.5 kilogramos por litro. Y entonces ya puedo ahora sí comparar, ya sea que compare estas unidades son iguales, ¿verdad? Entre sí, o estas dos. Entonces ya puedo ahí darme cuenta cuál sustancia es más densa, el oro o la plata. El oro es más denso que la plata, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a vamos a encontrar la equivalencia entre kilogramo por litro y gramo por centímetro cúbico. El kilogramo por litro, ¿a cuántos gramos por centímetro cúbico equivaldrían? Ahora son dos las unidades que vamos a convertir, entonces pondríamos un kilogramo por litro es igual a, eh, repetimos la cantidad, un kilogramo por litro. Y como son de las unidades que vamos a convertir, vamos a necesitar dos factores. Entonces, bueno, en el primer factor, vamos a transformar los kilogramos a gramos. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar esta equivalencia, poner uno de esos valores en el numerador y otro en el denominador. ¿Cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? Bueno, tienen que ir abajo los kilogramos, tienen que quedar encontrados para que se puedan cancelar. Y arriba los gramos, pero con su equivalencia. El 1 no se pone porque ya sea que multiplique o que divida, no altera el resultado. Entonces iría un 1000 en el numerador. Y ahora necesitamos la equivalencia, queremos pasar los litros a centímetros cúbicos. Entonces ahora necesitaríamos esta equivalencia, necesitaríamos acomodar ese par de valores.
Si los litros están abajo, entonces pondríamos el litro arriba, ya sin el 1, y abajo su equivalencia en centímetros cúbicos, que también son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, de aquí entonces ya podemos cancelar el litro con litro y queda el resultado en gramos por centímetro cúbico. ¿Qué operación haríamos? 1 por 1000 entre 1000. ¿Y cuánto es 1 por 1000 entre 1000? Pues 1. Entonces estamos encontrando que 1 kilogramo por litro es exactamente lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, para pasar de kilogramo por litro a gramo por centímetro cúbico, no tenemos que hacer nada. Podemos cambiar las unidades arbitrariamente, ¿verdad? Entonces, por eso no hay necesidad de estar aplicando este método vez tras vez, porque no vale la pena. Es decir, entonces, los gramos por centímetro cúbico, bueno, la densidad no cambia si la queremos expresar en kilogramos por litro. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, la densidad de mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico, entonces sería la densidad 13.6 también kilogramos por litro. ¿Pero por qué? ¿Por qué se conserva la proporción? Bueno, es que resulta que existe la misma proporción entre litros y centímetros cúbicos que entre kilogramos y gramos, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que el mercurio que tenga una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico? Que un centímetro cúbico de mercurio pesa 13.6 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesaría un litro? Si un litro le caben 1000 centímetros cúbicos, entonces pesaría 1000 veces más, ¿no? ¿Sí? Repito, un centímetro cúbico de mercurio pesa 13.6 gramos. Un litro pesaría 1000 veces más. ¿Y cuánto es 1000 veces 13.6 gramos? Serían 13.600 gramos. Un litro pesaría 13.600 gramos. Pero en kilogramos, ¿cuánto es eso? 13.600 gramos son 13.6 kilogramos. Es la misma proporción, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las conversiones porque a veces tal vez el sentido común me diga que tenga que multiplicar por 1000 cuando en realidad hay que dividir. Es que hay que tomar en cuenta que son dos las unidades que se están transformando. Entonces, para pasar de unas a otras unidades de densidad, tengo o que multiplicar por 1000 o dividir por 1000 o no hacer nada. Pero hay que recordar cuándo se hace cada cosa, ¿no? En qué caso se multiplica por 1000, se divide por 1000 o no se hace ninguna operación, ¿no? Bueno, ya lo que nos hace falta nada más es poner la densidad en las unidades faltantes. Por ejemplo, de la plata tenemos kilogramos por metro cúbico y kilogramos por litro. Entonces, ¿cuál sería la densidad en gramos por centímetro cúbico? La misma que en kilogramos por litro. Serían 10.5 kilogramos por litro. Y la densidad del mercurio, la que me hace falta es kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué tendría que hacer para pasar la densidad a kilogramo por metro cúbico? En este caso, multiplicar por 1000. Entonces serían 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso del oro, nos hace falta la densidad en gramos por centímetro cúbico. Entonces, la densidad del oro en gramos por centímetro cúbico es la misma que la densidad del oro en kilogramos por litro. Entonces serían 19.3 gramos por centímetro cúbico. Y ahora sí ya puedo decir cuál de las tres sustancias es la más densa de estas tres y cuál es la menos densa. Para eso solo ocuparía los datos que tengan las mismas unidades, ¿no? Entonces podrían ser estos tres que están en kilogramos por litro. Y de ahí encuentro que el oro es el más denso, el mercurio tiene una densidad intermedia y la plata eh, es lo menos denso de estas tres sustancias. Que la verdad es que no, el oro no es ni lo más denso ni la plata lo menos denso. El oro sí está entre lo más denso. Solo el osmio y el iridio son los elementos más densos que el oro. 22 punto y fracción es la densidad más alta de un elemento. Es de lo más denso el oro. Pero en cuanto a la plata hay muchísimas sustancias que son menos densas que la plata, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, también otra forma de recordar es esta equivalencia. Prácticamente este era el objetivo de este video, llegar a esta equivalencia. Sí, hay que estudiarla para saber cuándo multiplicar, dividir por 1000 o no hacer nada. Pero hay que recordar que también ese es el valor de la densidad del agua. El agua tiene esa densidad a 20 grados Celsius. Un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo, un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, vamos a decirlo así, y un metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos, ¿verdad? Oh, qué enorme coincidencia.
Bueno, la verdad es que no es coincidencia, es que el kilogramo y muchas propiedades están definidas a partir del agua. A pesar de que por ahí encontremos la densidad que encontremos por ahí la definición del kilogramo y diga que es la masa de una barra de iridio que se encuentra en cierto lugar ahí en Francia, en realidad más bien lo podríamos definir a partir del volumen que ocupa, ya sea un litro, un centímetro cúbico o un metro cúbico de agua, ¿no? Pero el problema es que la densidad de un cuerpo cambia con la temperatura, entonces aparte tendríamos que especificar qué es la densidad del agua a 20 grados Celsius en promedio, ¿verdad? Bueno, estas son las unidades o las equivalencias de las unidades de densidad. Ahora la cuestión es si cambia la densidad de un cuerpo porque partamos ese cuerpo, porque lo fraccionemos. Lo podemos plantear en otros términos o en otro sentido. Cambia la densidad de un cuerpo si es que tenemos una pequeña cantidad de ese cuerpo, si tenemos mucha cantidad. Incluso podríamos plantearlo así. ¿Qué pasa con la densidad de un cuerpo si lo parto a la mitad? ¿Aumenta o disminuye o se conserva? Bueno, supongamos que ese bloque tiene una masa de 42 kilogramos y un volumen de 4 litros. Sí, esa es su masa y su volumen total. Según el concepto de densidad, la densidad es la relación entre ambas propiedades o magnitudes de ese cuerpo. Entonces, si dividimos la masa entre el volumen, 42 kilogramos, entre el volumen, entre 4 litros, bueno, pues así obtendríamos su valor de densidad. Pero ¿qué pasa con ese valor si dividimos pues al bloque a la mitad? Bueno, tal vez estarás de acuerdo conmigo que entonces ya cada mitad no tendría una masa de 42 kilogramos, ¿no? Sino tendría la mitad de masa. En este caso, ¿cuál sería la mitad de la masa? Bueno, pues tendríamos 21 kilogramos, ¿no? Cada mitad tendría una masa de 21 kilogramos. Por lo tanto, entonces sí cambia la densidad o no cambia la densidad. 21 kilogramos me pesaría la mitad. La densidad en ese caso sería 21 kilogramos, ¿no? Entonces sería la mitad, ¿no? De densidad. No, y ya seguramente ya encontraste la respuesta porque no solo estamos modificando la masa, sino también el volumen. Tendríamos 21 kilogramos y el volumen ahora serían 2 litros en lugar de 4 litros, ¿verdad? Que ya dijimos que los litros no son exclusivos de líquidos. Y si nuevamente volvemos a dividir a la mitad, bueno, creo que ya se entendió la idea, pero bueno, tendríamos ahora la mitad de masa y la mitad de volumen, ¿no? Cada fragmento ahora tendría una masa de 10.5 kilogramos y un volumen de 1 litro. Y en ese caso, para esa porción, su densidad serían 10.5 kilogramos entre 1 litro. Entonces, en cualquiera de los tres casos, la densidad, más bien obtenemos el mismo valor de densidad. Para los tres casos tendremos como valor 10.5 kilogramos por litro. En este caso, pues estoy manejando el valor de densidad de la plata. Aproximadamente, o más bien podríamos decir que esos bloques pudieran ser de plata, ¿no? Entonces, bueno, la densidad de un cuerpo no depende de cuánto tenga de una sustancia. Ya dijimos que es una propiedad que depende del material o de la sustancia, pero no importa cuánto tengamos de ese material, cuántos gramos o kilogramos. Entonces, este tipo de propiedades de las cuales no es exclusiva la densidad, que no dependen de la cantidad del cuerpo o de la masa, se les llaman propiedades intensivas. ¿Sí? Y así aparte, por ejemplo, tenemos la temperatura. La temperatura de un iceberg, aunque sea muy grande, puede ser muy baja y la temperatura de una chispa que tiene una masa muy pequeña puede ser muy alta, ¿verdad? Entonces no importa si tenemos mucho o poco de ese material. Entonces la densidad es una propiedad intensiva. Pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿no hay forma de cambiar la densidad de un cuerpo? Pues la única forma sería que pudiéramos de alguna manera modificar su volumen sin modificar la masa. ¿Y cuando hacemos eso? Cuando comprimimos o cuando se expande un cuerpo, ¿verdad? Pues pensemos en un cuerpo muy deformable, pensemos en una esponja de baño. Entonces vamos a decir que esta esponja tiene un volumen de 200 gramos.
de 200 centímetros cúbicos, perdón. Y vamos a considerar que su masa es de unos, vamos a poner 50 gramos. Debe estar muy alejado de la densidad de la esponja. ¿Cuál sería su densidad? Masa sobre volumen. Entonces serían 50 gramos entre 200 centímetros cúbicos. Y eso sería igual a 0.25 gramos por centímetro cúbico. Aunque parece ser una densidad baja, debe ser todavía menor la densidad de la esponja, ¿no? O del material, propiamente es del material del que está hecho esa esponja, ¿no? Bueno, como este es un cuerpo muy deformable, bueno, supongamos que aplasto la esponja y reduzco su volumen. Hasta le modificamos su forma, ya pierde la forma que tenía, la aplastamos. Entonces, digamos que casualmente la aplastamos hasta que se queda con la mitad de volumen. Pues vamos a poner aquí que su volumen ahora es de 100 centímetros cúbicos. Al hacer esto, pues están de acuerdo que no modifique su masa, la masa sigue siendo la misma, 50 gramos. Entonces, ¿qué pasaría con su densidad? En este caso, la densidad sí se modifica. Si el volumen lo reduzco a la mitad, entonces, ¿qué pasará con su densidad? ¿Será la mitad? Como que sentimos o apreciamos que puede ser la mitad o el doble, ¿verdad? Pero será la mitad o el doble. Vamos a hacer la operación. Entonces serían 50 gramos entre 100 centímetros cúbicos. Y ahora nos da como resultado de densidad 0.5 gramos por centímetro cúbico, que es el doble de la densidad anterior. Entonces, la densidad de una sustancia o material no cambia porque tengamos poco o mucho de ese material o porque partamos al material, ¿verdad? Pero sí se puede modificar la densidad si se modifica el volumen sin que cambie la masa. ¿Y cómo puede modificarse el volumen? Bueno, pues como pusimos en el ejemplo, aplastándolo. Es decir, por presión, con presión se puede modificar el volumen de un cuerpo, pero también se puede modificar por dilatación. Y la dilatación es un cambio de las dimensiones de un cuerpo asociado a cambios de temperatura, es decir, los cuerpos cuando se calientan o se enfrían sufren variaciones en su volumen. Por eso las tablas de densidad suelen indicar una temperatura, ¿no? Podemos encontrar en un libro de física tablas de densidad a tantos grados Celsius, ¿verdad? Porque puede variar, aunque sea ligeramente, porque la dilatación generalmente es un cambio de volumen muy pequeño, entonces la variación de densidad es pequeña, ¿no? Ahora, entonces, por otro lado, ¿qué es lo que determina la densidad de una sustancia? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el oro es de las sustancias más densas? Eh, ¿Con qué estará relacionado? Bueno, básicamente está relacionado con dos aspectos. El peso de los átomos, y no todos los átomos tienen el mismo peso, y para eso tenemos que ver el número de masa atómica. Ese número está relacionado con qué tan pesado o tan ligero es un átomo, y esto a su vez pues tiene que ver con que los átomos tienen diferentes cantidades de protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Pues bien, pues resulta que el elemento o sí, los elementos más densos son el osmio y el iridio. Tanto el osmio como el iridio, sus densidades son muy parecidas. Me parece que la del osmio es ligeramente superior, pero prácticamente las densidades de ambos es de 22, entre 0.5 y 0.6 kilogramos por litro, una densidad un poco asombrosa, ¿verdad? Un garrafón, o bueno, vamos a decir un bote de leche de 1 litro lleno de esta sustancia, imagínense, pesaría unos 22.6 kilogramos. Pero el detalle es que ni el osmio ni el iridio tienen, y ahí le puse mal el símbolo químico, esta parece una S, ni el osmio ni el iridio tienen los elementos más pesados. Elementos como el uranio, el plutonio, esos elementos pesan, un átomo de esos elementos pesa más que un átomo de osmio o iridio. Entonces, ¿por qué estas sustancias son las más densas? Porque es un juego de dos cosas. De qué tan pesados son los elementos, pero también relacionado con sus enlaces atómicos, qué tan juntos están sus núcleos, ¿verdad? Entonces,
Eh, por ejemplo, los átomos de oro son más pesados que los de estos dos elementos, pero sus átomos están relativamente más separados, ¿verdad? Y entonces es algo así parecido como el ejemplo de la esponja, ¿no? La misma esponja, a lo mejor si la aplastamos, hacemos que su materia esté más compacta y eso aumenta su densidad, ¿verdad? Bueno, todo esto está relacionado con el concepto de densidad y ahora lo que sigue es resolver ejercicios, porque hemos tal vez hablado más de la cuenta de este, de esta propiedad, pero es muy importante en la física, no solo en los fluidos, sino en general, y también lo podemos ver como el puente entre la masa y el volumen. Con base en la masa de un cuerpo, podemos encontrar su volumen o podemos determinar la masa a partir del volumen de un cuerpo. Es el nexo, el puente entre ambas propiedades, ¿verdad? Bueno, pues vamos a resolver ejercicios ahora en los siguientes videos.